Si sabes que hoy no estás logrando todo lo que te gustaría lograr, si no estás viviendo la vida al nivel que podrías, si tu negocio no está creciendo con la velocidad que te gustaría, y si dirás, no, pues vamos avanzando, totalmente, vas yendo bien, pero realmente podrías ir mejor, lo más probable es que sí. Entonces, ya sea que te sientas estancado o ya sea que vas avanzando pero no a la velocidad que te gustaría, este video te va a dar el principio más importante para que des ese salto exponencial, no solamente en tu negocio, sino en tu vida. Y para eso requieres de una cosa, y es eliminar el 80%. Sí, requieres de eliminar el 80% de tu negocio actual. Tal vez cambiar tu modelo de negocio, tal vez literalmente cambiar tu equipo, cambiar la cultura, o simplemente cambiar tus hábitos, tu mentalidad. Hay muchas cosas que te voy a dar más en profundidad aquí, pero lo más importante que tienes que entender es que el primer paso para dar ese gran salto es dejar ir, es soltar eso lo que llamamos la red de seguridad. Sí, eso que para ti hoy es lo normal. Dicho eso, aquí te lo voy a dar en mucha más profundidad, así que dentro video. Si lo que quieres es crecer tanto en tu vida como en tu negocio y dar un salto exponencial, empieza por una cosa y es eliminando el 80% de tu vida actual, sí, de lo que hay en tu vida y en tu negocio. Si te preguntase, ¿quieres lograr tus objetivos en la mitad de tiempo? Seguramente dirías que sí. Si te dijera, oye, ¿y el objetivo de un año en menos de 3 meses? Probablemente también dirías que sí. Pero ahí es donde entra el punto. Pero si para ello tuvieses que eliminar el 80% de lo que es tu negocio actual, de tu vida actual, ¿lo harías? Ahí es donde la mayoría presenta resistencias. Y es por eso que no logran dar esos saltos que podrían, tanto en su negocio como en sus vidas. Entonces, hoy lo que te voy a explicar básicamente eso es cómo eliminar el 80% de tu vida actual y de tu negocio. Es lo que te va a permitir lograr ese objetivo de 1 año, 2 años, en literalmente cuestión de meses. Pero lo más importante, que no solamente es ese salto exponencial, sino que estés operando a otro nivel completamente diferente. Y realmente, no solamente eso, sino cómo hacerlo, cómo poder eliminar ese 80%, cómo identificar qué es eso que realmente te está manteniendo estancado y cómo puedes lograr ese salto cuántico, por así decirlo. Entonces, simplemente, esto es un término que aprendí de Dan Sullivan, Harry, es la mentalidad 10X. Y realmente por ese lado es que lograr un objetivo 10 veces más grande es mucho más fácil que 1 o 2 veces más grande. Es decir, si yo ahora mismo te dijera, quiero que nades 200 metros y que lo hagas en cuestión de 20 minutos, pues bueno, dirías, pues tengo rato, voy a ir al ritmo. Ahora si dijera, oye, en vez de 200 metros lo que tienes que recorrer es 10 kilómetros de agua y que también lo hagas en cuestión de 10 minutos. Ahí automáticamente ese objetivo 10 veces más grande te saca completamente de la caja y te obliga a pensar maneras diferentes, maneras distintas que realmente te permitan lograrlo. Y dirías, bueno, pues me voy a tener que comprar una lancha motora para recorrer esa distancia. ¿Qué significa esto? Que 1, va a ser mucho menos esfuerzo y 2, que lo vas a lograr de una forma mucho más exponencial. Por eso lograr ese salto 10X es mucho más fácil que 1 2X. Y ahora te lo explicaré con ejemplos más claros. Pero básicamente, hoy hay un 80% en tu vida que te está manteniendo estancado, así como hoy es. Hay un 80% en tu negocio que no te está permitiendo crecer. Y mientras más te aferres a ello, mientras más te mantengas a ello, más las cosas seguirán igual. Y aquí te voy a compartir el ejemplo de un cliente a quien ayudamos a escalar su negocio. Él venía de vender asesorías, vendía sesiones 1 a 1 y las vendía a 50 euros, máximo 100, es decir, vendía 50 euros cada sesión. Y realmente pues, estaba en un punto difícil en su vida, luchando por pagar facturas, con un montón de jaleo, como quien dice, y realmente tenía ahí un montón de personas, pero uno no daba abasto, pero por otro lado apenas llegaba a hacer 2.000 euros al mes, es decir, estaba luchando por pagar las facturas, llegar a fin de mes. Y realmente, en ese momento, un 80% de su vida, es aquí, un 80% de su negocio era eso. Era vender ebooks, hacer alguna vez algún workshop y vender sesiones individuales. Literalmente, más de un 80%. Entonces, realmente eso era la fuente principal de sus ingresos. Ahora, aquí es donde llegó el punto y es, cuando hablé con él, dije, oye, realmente, si quieres dar un salto exponencial, tienes que enfocarte en un servicio high ticket.
Y realmente un servicio high ticket en el cual cobres al menos 5 veces más de lo que estás cobrando ahora, o 10 veces más, literalmente, más de 10 veces más, creo que eran 20, 20 veces más de lo que estás cobrando por una sesión. Claro, ¿cómo va a pasar de cobrar 50 euros a 1200? Ahora, el problema no era ese. El problema no es cobrar un ticket de 1200. Vale, ahora te estoy poniendo en este ejemplo el high ticket, pero esto aplica para todo, ¿vale? Aunque ya vendas high ticket, aunque ya tengas equipo, aunque estés incluso las 7 cifras, aplica igual. Quiero que entiendas la psicología y el mindset que hay detrás de esto. Entonces, el punto era, realmente el problema no es que vayas a vender high ticket, porque igual lo vas a hacer. El tema es que realmente cuando tú mantienes todo lo demás, no estás dejando espacio a lo nuevo. ¿Por qué? Porque estás muy aferrado a ese 80%. Hoy eso ya ocupa una gran parte de tu tiempo. Sigues atendiendo a ese tipo de cliente, por ejemplo. Sigues haciendo esas acciones. Sigues aferrado a esa red de seguridad. Entonces es como, siempre hay un plan B. Entonces ahí, lo que hicimos con él no fue vamos a enfocarnos en vender high ticket, sino automáticamente decirle deja de vender sesiones. Y literalmente él se comprometió, dijo cierro las puertas, no vendo que me venga a pedir una sesión, le digo que ya no las ofrezco. Y eso le puso en un estado mental que impulsó directamente a dar ese salto. Entonces automáticamente el hecho de quitar ese 80% de su vida dejó espacio para el otro 20%, que es básicamente esa mayor oportunidad, ese mayor apalancamiento, donde está, como dicen, ese mayor crecimiento exponencial. Y literalmente el hecho de dejar ese espacio hizo que fuera all in a vender su high ticket. Básicamente, obviamente hubo varios cambios más, pero realmente solamente ese cambio de mentalidad, de decir, oye, cierro las puertas. ¿Y qué significa esto? Esto significa quitar tu red de seguridad, es lo que a la mayoría le da miedo. Hay personas que su red de seguridad es que hoy están en un empleo y están a medias y no saben seguir all in en su emprendimiento. Hay gente que su red de seguridad es un modelo de negocio. En mi caso fue exactamente eso. Mi red de seguridad era estar haciendo entre 30.000 y 50.000 euros al mes. Esa era mi red de seguridad. Pero dije, honestamente, para dar un salto exponencial mucho mayor, aquí debo cambiar las cosas. Porque siento que estoy operando 2X, es decir, siento que estoy yendo de manera muy lineal, que, oye, de aquí al mes que viene subiremos un poquito más la facturación, a 2.000, entonces de aquí a un año incrementaremos un 10%, un 20%, cuando la realidad es que no, debe ser así. El crecimiento tendría que verse así. Pero para que esto ocurra, debes aplicar estos conceptos que te estoy compartiendo aquí, que es realmente estar dispuesto a dar ese salto exponencial. Pero para dar el salto exponencial, lo primero es sí, comprometerte con el sitio al que quieres llegar, pero segundo, estar dispuesto a soltar un 80%. Entonces, literalmente, este alumno hizo eso. Y realmente, ¿por qué le daba miedo? Porque, oye, con que voy a pagar mis facturas, y mira que ya estoy justo pagando las cosas, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Voy a tener que decir que no a mi única fuente de ingreso? Ahí está. Y realmente, esto también lo vi con otro cliente y es, vale, la red de seguridad ahora automáticamente dejo de cobrar 1.000 y pico euros y ahora voy a empezar a cobrar cada cliente por 10.000 euros. Y era, pero ¿qué ocurre? ¿Que voy a tener que decir que no a cada persona que venga y me vaya a pagar 1.000? Sí, y de hecho yo se lo experiencié también. Y es, vale, viene una persona, me quiere pagar 1.000, le digo que no, viene otra, le digo que no. Y a vista de los demás estás loco, estás perdiendo dinero diciendo que no a todo eso. Cuando la realidad lo que ocurre es que tú estás elevando tu estándar. Al eliminar ese 80% estás creando un nuevo estándar y es que eso es muy importante de entender. Realmente cuando tú quieres llegar aquí, digamos que tu objetivo es hacer 100k al mes y tú estás aquí, tú no llegas de aquí a aquí. Ese es el mayor error, porque si haces eso lo más probable es que vuelvas a caer. Como dice una frase, no caemos a nivel de nuestros objetivos sino a nivel de nuestros estándares. Entonces realmente la forma más fácil imagínate que estás en 10k, la forma más fácil de llegar a esos 100 al mes no es queriendo dar un salto así, es elevando tus estándares. Entonces literalmente es creando un nuevo suelo. Cuando tú creas un nuevo estándar, automáticamente te enfocas en elevar el suelo.
¿Eso qué significa? Por ejemplo, elevo el ticket de mi precio, elevo la cultura de mi empresa, ¿vale? Si tienes equipo, pues bueno, ahora a partir de aquí, esto es lo que se tolera y esto es todo lo que se dice que no. Por ejemplo, para este cliente, elevar ese estándar fue todo aquel que no vaya a pagar un high ticket, a comprometerse a pagar mínimo 1.200 euros, le voy a decir que no. Todo aquel tipo de cliente o cualquier otro servicio que esté fuera de esto, le voy a decir que no. Automáticamente elevó ese estándar. Y bueno, simplemente para que sepas cuál fue el resultado de él, esa fue la parte más difícil, pero una vez hizo eso y se comprometió y quitó esa red de seguridad, sí, obviamente la primera semana estaba con mucha incertidumbre porque, oye, no está entrando nada de dinero y hay gente que me quiere pagar mi sesión, pero no, mantienes el estándar, ahí es donde la mayoría falla. Ahí es donde la mayoría falla, ¿por qué? Porque es como, vale, tengo incertidumbre, tengo miedo, o es que a lo mejor no sale y mejor me mantengo en mi red de seguridad. Esto lo he visto en diferentes formas. Desde a un nivel como este, donde es solamente dejar de vender sesiones, hasta también a nivel de empresarios que el 80% era su empresa actual entera, su modelo de negocio. Literalmente llevaban más de 5 años en una empresa y había una gran oportunidad al otro lado. Pero realmente para dar ese salto exponencial tenían que cerrar esa empresa, cerrar ese modelo de negocio y dar ese salto 10x. Y mucha gente, por miedo a cómo lo van a percibir desde fuera, por miedo a perder, que realmente son miedos inconscientes por el coste hundido de es que ya he invertido mucho aquí, ¿cómo lo voy a dejar? Bueno, pues por esa misma razón se quedan en ese mismo punto. Entonces, literalmente, pues este cliente, tras esto, lo que pasó fue de estar luchando por hacer 1.000 euros al mes, máximo 2.000, a literalmente en cuestión de 9 días hacer 20.000 euros. En 9 días. Y realmente no es que haya hecho, y ahora pues estará en otro punto totalmente diferente, pero realmente no es que haya hecho esos 20.000 euros en 9 días, sino que lo que ha ocurrido es que sí ha habido varios días donde estuvo aguantando, y ya llegó un punto en el que esa curva se dio, y eso es el salto exponencial. Entonces, ahora dirás, vale, man, muy bien, me has explicado todo esto, ahora yo cómo aplico eso en mi negocio o en mi vida. Bueno, tengo aquí la chuleta. Entonces, realmente simplemente tú tienes que sentarte e identificar hoy en tu vida qué hay que te está manteniendo a ese nivel en el que no puedes ya crecer mucho más rápido, donde estás operando y ya tienes como un objetivo SMART, pero no estás yendo por ese objetivo imposible, no es algo que te rete, que te esté sacando de tu zona de confort. Entonces identifica, tal vez son hábitos, a veces pueden ser hábitos, a veces pueden ser pensamientos, a veces son relaciones las que forman ese 80% que debes eliminar de tu vida. Pues también es un modelo de negocio que ya ves que no va a funcionar. Por ejemplo, de aquí a los próximos años, los que se dedican al mundo del marketing y las ventas, las mentorías ya van a morir. La gente no quiere mentorías, la gente quiere el resultado, la gente quiere el servicio, la gente quiere que haya un componente done for you. Entonces es o te adaptas o mueres. Y ahí es, oye, tiene que haber un modelo de negocio diferente. Pero eso es lo que da miedo, soltar lo que te estaba funcionando. Entonces realmente es entender eso. Una vez que entiendes esto, es vale, pero también, ¿por qué? ¿Por qué debo dejar ir ese 80%? Porque automáticamente cuando tú sueltas eso, te permite enfocarte en lo esencial. Quitas el ruido, quitas lo que ya no sirve. Y literalmente cuando es como una botella, es como yo coger esta botella, automáticamente si yo vacío esta botella, a mí me da miedo porque no me quiero quedar sin agua, ¿ves? Literalmente ocupa un 80%, solo un 20% está vacío y es... ¿Qué ocurre? Que si yo la vacío, pues me voy a quedar sin agua, ¿no? Esa es la creencia, el miedo, voy a perder. Pero la realidad es que si la vacío, la voy a poder rellenar de lo que me dé la gana. Porque voy a dejar ese espacio para llenarlo. Pero literalmente, pues, en ser humano, su psicología, la forma en la que estamos hechos, tenemos una tendencia más grande a tener ese miedo a perder que a ganar algo. Esto se llama el coste de negatividad y básicamente si te dijera ahora vas a perder 100 euros versus ganar 100 euros, prefieres no perder algo que ganar. Y eso se ve presente en todos lados. Entonces realmente, automáticamente una vez tienes esto te vas a dar cuenta de que no solamente como dueño de negocio vas a tener menos estrés. ¿Por qué? Porque, oye, sí, es decir, menos estrés
en el aspecto de que hay menos ruido, porque hay un tipo de estrés que sí vas a tener y es el estrés de la incertidumbre, ¿vale? Pero ese es el distrés, ese es el de crecimiento, ese tipo de estrés positivo de cuando sales de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque tal vez estás cogiendo y haciendo un cambio radical en tu plantilla. Has dicho, ¿sabes qué no? ¿Sabes qué? Ya no tolero que alguien de mi equipo no rinda a este nivel. Se lo voy a comunicar, se lo voy a transmitir, les voy a dar un ultimátum, les voy a dar un periodo. Si no están dispuestos a elevar su estándar, automáticamente yo corto todo lo que haya por debajo de ese estándar. Y pues sí, voy a tener que reclutar, buscar, entrenar, incorporar o contratar una empresa que se encargue de hacer eso por mí. Pero eso es lo que me va a permitir dar ese salto exponencial. Eso es un ejemplo. Entonces, al final del día es identificar. Por ejemplo, también lo hablaba con un cliente, ¿vale? En su caso, su 80% ¿cuál era? Había un montón de clientes que realmente no eran el cliente ideal. Su objetivo era ser referente en esa área, literalmente posicionarse como el mejor en lo suyo, porque no había nadie más haciéndolo. Entonces, el tema era que tenía que enfocarse en qué clientes eran los que le iban a generar mayores casos de éxito, es decir, cuáles son esos clientes con mayor probabilidad de ser un caso de éxito. Ahora, el punto no es cómo consigo ese tipo de clientes, es empezar a decir que no a todos aquellos que no son el cliente. Y automáticamente cuando elevas ese estándar, ahí es donde empieza a llegar el cliente que quieres. Y así podría poner cientos de ejemplos, pero imagino que ya lo habrás podido entender y sobre todo es que identifiques en tu vida qué hay hoy que te tiene ahí. Entonces realmente un enfoque que es muy visual es, por ejemplo, Steve Jobs, cómo literalmente revolucionó la industria. Él en su caso antes la gente utilizaba CDs para escuchar música de esta forma, pero utilizaban ahí CDs y realmente Steve Jobs salió en el anuncio con el iPad, creo que era, bueno, no el iPad, el cacharrito para escuchar música, ya ni me acuerdo. Entonces, el punto es que automáticamente eso, cambió los CDs por el iPod y sacó y dijo, aquí vais a poder escuchar 1000 canciones. Y literalmente antes una persona tendría que ir uno a uno, hizo básicamente un enfoque 10x, un enfoque cualitativo, no cuantitativo, es decir, no te metió en una caja llena de CDs que pudieras llevar contigo a la mochila, sino pensó, oye, vamos a pensar una forma diferente y automáticamente eso le llevó a crear aquello. Pero realmente el principio viene de quitar todo aquello que no sirve, quitar ese 80%. Ahora, lo que tú tienes que entender es lo siguiente, y es, hay un periodo al que yo llamo el túnel de la incertidumbre. Y para que lo puedas ver aquí, vamos a quitar, ha quedado claro esto, ¿no? Ese es el muñequito y esta es la persona en la que tú te conviertes cuando estás dispuesto a soltar este 80% que hay hoy en tu vida, que literalmente va a abrir la puerta a ese otro 20% que va a hacer que todo crezca exponencialmente. Una vez tenemos eso, lo que hay que entender es lo siguiente, y esto yo lo he experienciado muchas veces como dueño de negocio y también lo he visto con personas que están haciendo pues incluso desde cero para crecer su negocio, lo viví, para pasar de 6 cifras, luego para gente que vaya a las 7 cifras, es decir, de verdad, siempre que vas a ir a otro siguiente nivel, va a aparecer. Y esto le llamo yo el túnel de la incertidumbre. Y básicamente es lo siguiente, ¿vale? Siempre que haces un cambio de este tipo, que sueltas ese 80%, lo que va a ocurrir es lo siguiente, y es, estás soltando tu red de seguridad, lo que para ti es lo normal. Si, por ejemplo, decides dejar tu trabajo para emprender, eso es soltar tu red de seguridad. ¿Por qué? Porque estás saliendo de la zona de confort radicalmente para ir a por tus sueños, para ir por tus objetivos. Si estás vendiendo un low ticket y vas a por el ticket y dices, voy a dejar de tomar un cliente que sea así, que me quita la energía, bueno, pero esa era tu red de seguridad, eso era lo que te daba de comer. O incluso, voy a hacer un cambio en mi marca personal, voy a hacer un cambio y voy a enfocarme ahora a un nuevo servicio, a un nuevo mercado, porque veo que realmente es ahí donde está mi salto. Pero ¿qué ocurre? Es que ya el mundo me percibe de una manera y así es como me han estado viendo todo este último tiempo. Bueno, ahí tu red de seguridad también es la opinión externa. Entonces cada quien tiene que identificar cuál es esa red de seguridad. Pero simplemente eso es lo que te está manteniendo estancado, eso es lo que no te está permitiendo crecer al nivel que podrías. Entonces, siempre que quieras dar ese salto de hacer cambios, de por ejemplo, soy un solopreneur que está gestionando
mensajes, mis llamadas de venta, estoy haciendo yo todo solo, y es que porque no encuentro personas que realmente sean de calidad para delegarles, por ejemplo, las conversaciones o las llamadas de venta, que por cierto, pues en eso nos especializamos, en crear equipos de venta de alto rendimiento alineados a ti, a tu empresa, a tus valores, y entrenarlos para que literalmente rindan al máximo nivel. Pero bueno, es otra historia para otro momento. El punto es que ahí es donde tú tienes que decir, vale, a lo mejor es un momento de yo dejar de gestionar todas las cosas, y ahí es donde entra el síndrome del fundador. Literalmente ese miedo a es que no lo van a hacer igual que yo, y ahí ese 80% de esa red de seguridad es una creencia de que nadie lo va a hacer mejor que yo. Entonces, ahí es donde hay un 20% en el que te debes enfocar, y es ser mejor líder, saber delegar de mejor forma, ir a aprender de otros que ya lo han hecho. Pero para eso tienes que soltar. Entonces, te voy a poner el ejemplo que es más visual, que es una persona que está en un empleo. Bueno, cuando estás en un 9 to 5, de 9 a 5, quieres empezar a emprender, lo que va a ocurrir es que va a haber un periodo donde no vas a ver resultado. ¿Qué ocurre? Imagínatelo como lo siguiente, y es la metáfora que pongo, es imagínate que estás conduciendo, ¿vale? Y de repente entras a un túnel, y ese túnel es el que te va a llevar a tu objetivo. Pero ¿qué ocurre? Que de repente se te rompen los faros, no ves nada. Dices, pero bueno, ya está, avanzo porque sé que el túnel va a terminar ahora. ¿Qué ocurre? Que a medida que vas avanzando, tú entraste, pero a medida que vas avanzando, sigues sin ver luz. No ves luz al otro lado. ¿Y ahí qué ocurre? La inmensa mayoría de las personas, más del 90%, llegan hasta aquí muchas veces con... el carrito. Llegan hasta aquí, literalmente dentro del túnel. Y justo a la entrada vuelven. Y dicen, ¿sabes qué? Mejor voy a buscar otro camino. O ya sea con su negocio, porque han querido hacer un cambio pero se les ha puesto cuesta arriba. Dicen, bueno, voy a volver a hacer las cosas como las hacía antes. O voy a mantener esto porque es más seguro. O en su vida personal, o en sus relaciones. Y realmente eso es lo que llamo yo el túnel de la incertidumbre. Y es, solamente tenías que haber avanzado un poco más y hubieras roto eso de una vez por todas. Pero, ¿qué ocurre? Las personas que no logran sus objetivos, como dice Brown, bueno, algo Brown se llama, pero básicamente dice, las personas no logran sus objetivos, no es por los obstáculos, sino por siempre volver a los caminos conocidos. Y es que la mayoría, cuando las cosas se ponen difíciles, en la vida, en los negocios, la tendencia es volver a lo que ya sé que me funcionó en el pasado, volver a ese camino, volver a hacer las cosas de esa manera, volver a ese tipo de hábitos, a esos patrones, a esa forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque esa es la red de seguridad, porque eso fue lo que me funcionó. Entonces automáticamente vuelven a bajar el estándar, pero porque no lo llegaron a subir lo suficiente y no lo llegaron a estabilizar, porque es subir el estándar y estabilizarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde vuelven y se repite el ciclo. Y el ejemplo más claro, esto yo lo veía en mí mismo como emprendedor, cuando cogía y pasaba a emprender en e-commerce, luego lo dejaba, me iba a probar Amazon, luego probé trading y luego probé esto, y era como que siempre volvía al mismo punto, siempre volvía al mismo punto, es como que avanzaba un poco y volvía de vuelta a cero. Y literalmente esto también, como digo, lo vi con un empresario con quien trabajé, que realmente pues tenía que soltar radicalmente su fuente de ingresos principal, pero eso literalmente estaba más que claro y él mismo lo veía y era obvio que le iba a permitir enfocarse en otra área y dominar ese mercado, y la recompensa de eso iba a ser 100 veces más grande, pero el miedo era mucho más fuerte, el miedo pesaba y realmente eso solamente está aquí. Y eso hizo que regulara, volviera y volviese a ese mismo punto. Y también lo que hay que entender es que cuando mantienes ese 80%, cada vez se vuelve más intenso, cada vez se vuelve peor, más incómodo. Es como esa cuerda que tienes alrededor de tu mano, el típico ejemplo, una cuerda que está tirando de ti, y que cuanto más tratas de sostenerla, más aprieta. Y más aprieta, y más aprieta. Pues eso es lo que ocurre cuando tratas de sostener ese 80%, hasta que llega un punto en que es insostenible. Entonces, como digo, el 80% lo vas a tener que soltar por las buenas o por las malas,
El tema es que cuando llegan las malas, no es muy recomendable. Entonces, simplemente te voy a dejar ahí un ejercicio y es realmente lo que quiero que pienses es qué hay hoy en tu vida, qué hay hoy en mi vida que es ese 80%, ¿vale? ¿Por qué? Porque uno lo vas a tener que abrazar y te voy a poner otro ejemplo más por si no termina de quedar claro y es esto, como digo, también era alguien que vendía servicios online y realmente su ticket medio estaba en 1.000 euros y dijo, ¿sabes qué? No, pues, ahora mismo solo voy a trabajar con gente que me pague porque he hecho un cambio radical, sé que he mejorado todo a otro nivel, gente que me pague 10.000. Oye, es como, es un salto bastante grande, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahí donde, que lo he explicado antes, pero ahora te voy a dar detalles, llegaban personas que le iban a pagar 1.000 y 1.000 y 1.000, a uno le iba a pagar 2.000, tal, y dijo, no, mi fee es este, entonces o lo puedes pagar o no, out. ¿Qué ocurre? Que llegaron incluso hasta 12 personas y a vista externa esos son como, hostia, tío, estás perdiendo 12.000 euros. Ahí, por ejemplo. Y es no estoy perdiendo 12.000 euros, porque ¿qué ocurrió? Que a la número 13 llegó una persona que le pagó eso. Y una vez le pagó eso, ¿qué ocurrió? Que todas las demás personas que empezaron a llegar ya empezaron a pagarle ese ticket de 10.000. Y el punto es el siguiente y es, oye, pero es que has perdido 12.000, ¿no? Es un poco estúpido. No es estúpido. No he perdido 12.000. Lo que he hecho ha sido establecer un nuevo estándar, mucho más alto, mucho más grande. Entonces automáticamente ahora todas las personas que van a venir a trabajar conmigo van a pagarme 10.000 y lo que antes era la norma que alguien me pagara 1.000 para trabajar conmigo, ahora la norma es que alguien me pague 10.000 euros para trabajar conmigo. Pero eso solo se consigue cuando estás dispuesto a mantenerte firme en ese estándar. Entonces ni siquiera sé por qué dibujo estas rayas, pero bueno. El punto es, para que lo entiendas, es hoy hay un 80% en tu vida que te está manteniendo estancado, que te está frenando de lograr ese salto exponencial. Y sí, capaz sí que estás avanzando, estás progresando, ahora pregúntate, y sé honesto, ¿estás avanzando al ritmo que podrías avanzar? ¿Estás logrando todo lo que sabes que podrías lograr? Entonces, piensa si realmente sientes que estás operando 2X como que sí, que se requiere esfuerzo, como hablé con un amigo, es en la lucha, o realmente estás viendo esa subida, como digo, to the moon. Entonces ahí puede haber varias variantes, siéntate y escribe, oye, ¿cuál puede ser este 80%? Y como dice Jim Collins, si no lo has leído, es uno de los mejores libros también de emprendimiento y negocios, Good to Great, de Jim Collins, te los recomiendo. Y en este caso Jim Collins en su libro lo que dice es lo siguiente, y es, la mayoría de empresas hay una razón por la que no se convierten en extraordinarias, y es porque son buenas. Y como son buenas, el hecho de ser bueno ya es como que te mantiene en esa burbuja. Y el hecho de ser buenas las estanca de poder dar el paso a extraordinarias. Entonces no es que a lo mejor hoy en tu vida todo esté mal. A lo mejor sí, está muy bien y hay cosas que están bien. Ahora, eso es todo lo que podría ser. Realmente es excelente, es extraordinario. Entonces el libro de Good to Great habla de eso, de bueno a extraordinario. Y es muchas de las veces por las que estamos estancados es porque las cosas van bien. Pero realmente ese es tu objetivo, que simplemente vayan bien, o podrías dar un impacto mayor ahí fuera. Podrías impactar a las personas que te rodean, a tu propia vida, de una forma totalmente diferente. Entonces, simplemente ese es el punto. Pregúntate cuál es ese 80% que hay en mi vida. A veces son, como digo, relaciones, personas que ya no suman en tu vida, que lo único que hacen es lastrarte, como ese cubo de cangrejos, donde el cangrejo trata de subir y otros tiran de lado hacia abajo. A lo mejor hay que cortar algo de ahí. En emociones, pensamientos, tienes un lenguaje muy autocrítico que realmente no te está permitiendo avanzar o creer en ti. O simplemente, como digo, es tu forma de operar el negocio. Es el hecho de ser súper desorganizado, oye, pues ahí hay que cambiar ciertos hábitos. O incluso tu forma de operar, es decir, tu modelo de negocio. Tu modelo de negocio ya ha quedado estancado, a lo mejor. Y modelo de negocio es que vendías sesiones y ahora vas a pasar a vender high ticket. Modelo de negocio es que antes solamente hacías coaching y eras una commodity. ¿Qué significa commodity? Que estás compitiendo con cientos más de coaches en tu servicio de marketing y te das cuenta de, oye, la gente ya no quiere información porque la información está online. Ahora lo que requieren es alguien de que les dé el resultado. ¿Qué ocurre? Que para eso tienes que ser bueno, pero también tienes que tener coraje. Y
y valentía y estar dispuesto, oye, pues ahora voy a asumir yo un papel mucho mayor. Simplemente pregúntate cuál es ese 80% al que tienes que decir que no, qué es aquello que debes soltar, que si sueltas, literalmente te permitirá dar ese salto exponencial y multiplicar tus resultados por 10, por 20, por 30. Y lo más importante es que vas a sentirlo muy diferente. Vas a sentir que vas a estar operando en tu zona de genialidad, vas a disfrutarlo mucho más, pero como todo, requiere de un proceso de incomodidad. Y dicho eso, si no me he presentado antes, mi nombre es Ayman Bouchard, soy fundador de Ventas.io, donde pues realmente ayudamos a empresarios a escalar con equipos de venta, appointment setters, closers de alto rendimiento, alineados a ti. Así que nada, simplemente si te ha gustado, compártelo con alguien quien creas que le pueda servir. No olvides suscribirte, solamente si te ha gustado. Si no, por favor, pues dale para abajo, pero si no, dale para arriba. Y dicho eso, nos vemos en el siguiente.